Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Matemáticas para Dormir. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los grandes matemáticos de la historia. Vamos a hablar de Carl Weierstrass, el maestro que puso orden al infinito. ¿Sabías que hubo un matemático tan obsesionado con la precisión que reformuló casi todo lo que entendemos por cálculo? Bienvenidos a Así fue Carl Weierstrass, el maestro que puso orden al infinito. Hoy exploraremos la fascinante historia de un hombre que llevó el rigor matemático al siguiente nivel, abriendo el camino para la matemática moderna. Iniciemos este viaje con una sencilla pregunta. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para demostrar que todas tus ideas son exactas? Para Weierstrass, la respuesta fue dedicar su vida entera a desentrañar los misterios del infinito y poner cada concepto en su sitio. Prepárate para descubrir al genio que puso patas arriba al mundo de las matemáticas. Corría la segunda mitad del siglo XIX, una época marcada por revoluciones industriales, cambios sociales acelerados y un gran florecimiento intelectual. En el ámbito de las matemáticas, Alemania se situaba a la vanguardia, con universidades y academias que alentaban la investigación y el intercambio de ideas. Por aquel entonces, existía una batalla latente entre quienes buscaban formalizar el cálculo de manera rigurosa y quienes preferían un enfoque más intuitivo. Era un momento en que conceptos tan fundamentales como el límite o la continuidad todavía se interpretaban de formas diversas y a veces poco sistemáticas. En ese escenario nacería Carl Weierstrass, que vivió entre los años 1815 y 1897. Su infancia y juventud transcurrieron en una atmósfera que, si bien no mostraba el esplendor de las grandes metrópolis, le ofreció un entorno tranquilo para dar rienda suelta a una curiosidad sin límites. Se cuenta que no provenía de una familia abiertamente dedicada a la investigación o a la ciencia, pero eso no le impidió desarrollar un gusto muy temprano por los números y los razonamientos complejos. Sin embargo, el camino de Weierstrass no fue siempre tan recto como podríamos pensar. Estuvo inmerso en estudios de finanzas y administración por presión familiar, mientras en su fuero interno crecía la pasión por las matemáticas. Como muchos otros genios, Weierstrass tuvo que enfrentarse a un entorno académico que, al principio, no siempre comprendía o valoraba sus aportes. Durante gran parte de su juventud, continuó formándose de manera autodidacta en matemáticas, desarrollando métodos y apuntes que más adelante conmocionarían la disciplina. Fue precisamente esta característica, la de un estudio incansable que operaba casi en las sombras, la que marcaría su trayectoria. No necesitó un gran foco mediático en su juventud para, con el paso de los años, convertirse en el padre del análisis moderno. Su carácter, por relatos y anécdotas que circulan en crónicas de la época, se describía como reservado pero apasionado a la vez. Cuando alguien lograba entablar conversación con él sobre temas matemáticos, Weierstrass se encendía con un entusiasmo contagioso, ávido de debatir y perfeccionar cada idea. Había en él un afán casi obsesivo por alcanzar la precisión. Detestaba la ambigüedad y las explicaciones superficiales, lo que lo llevó a invertirse a fondo en la tarea de sentar las bases más sólidas posibles para los conceptos fundamentales del cálculo. En síntesis, la personalidad y el momento histórico conspiraron a favor de crear el escenario perfecto, un joven con sed de rigor matemático, en un periodo donde reinaba la necesidad de formalizar las ideas. Todo ello configuró el caldo de cultivo idóneo para que Weierstrass se convirtiera, con el tiempo, en uno de los pilares de las matemáticas contemporáneas. Y aunque hoy su nombre resuena en las aulas de todo el mundo cuando hablamos de límites, series y convergencia,
su incursión en la élite académica fue en realidad el resultado de un camino largo y lleno de obstáculos. A mediados del siglo XIX, las matemáticas todavía transitaban por territorios ambiguos. La noción de infinito seguía siendo un laberinto cargado de paradojas, y los fundamentos del cálculo a menudo se sostenían en intuiciones más que en demostraciones formales. En este ambiente, el joven Weierstrass se propuso una misión casi quijotesca: dotar de cimientos sólidos a todo un edificio intelectual que, hasta entonces, mostraba grietas conceptuales. Sin fanfarrias ni alardeos, comenzó a diseñar paso a paso un sistema donde cada definición y cada prueba se encontraran respaldadas por una precisión que no dejara lugar a dudas. Su empeño por ordenar el infinito no surgió de la nada. El cálculo había sido revolucionado en el siglo XVII por gigantes como Newton y Leibniz. Sin embargo, la formalización de sus ideas quedó en parte en el aire. Fue ahí donde Weierstrass vio la oportunidad de completar y perfeccionar la estructura. Empezando por los fundamentos de la continuidad y la diferenciabilidad, estableció sus célebres criterios lógicos, que hoy denominamos en honor a su legado. Para él, no bastaba con creer que un límite existía, había que probarlo exhaustivamente mediante un proceso que asegurara la validez de principio a fin. Este enfoque exigía un esfuerzo intelectual inmenso y, en cierto modo, solitario. Mientras muchos colegas estudiaban problemas puntuales, Weierstrass invertía incontables horas puliendo definiciones, buscando la mínima rendija por donde pudiera colarse la inconsistencia. Sus revisiones, casi obsesivas, pueden parecer tediosas, pero fueron las que garantizaron la coherencia interna de la disciplina. Con esa actitud minuciosa, cimentó el paradigma que en las aulas actuales damos por sentado cuando escribimos una cadena de pasos y decimos: entonces, por definición, el límite vale tanto. De esa forma, el infinito dejó de ser un concepto vago y pasó a ser un objeto matemático tan firme como cualquier número finito, gracias a la inquebrantable búsqueda del rigor de Weierstrass. Cuando hablamos de la contribución de Carl Weierstrass al desarrollo del análisis, es difícil no pensar en la piedra angular que supuso su formalización de conceptos como la continuidad, el límite y la convergencia. Hasta entonces, los matemáticos manejaban estas ideas de manera práctica, pero sin una fundamentación teórica perfectamente articulada. Weierstrass, con su obsesión por la exactitud, quiso ir más allá de la mera intuición y ofreció un marco lógico donde cada paso quedaba anclado en una definición rigurosa. En primer lugar, están las definiciones formales de límites y continuidad. Los famosos criterios, tanto de límite como de continuidad, tienen a Weierstrass como uno de sus grandes impulsores. La expresión famosa de que para todo épsilon, etcétera, 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 que hoy repiten miles de estudiantes en clase, encierra un cambio de paradigma crucial. Se pasó de la mera descripción cualitativa, la función parece ser continua, a un argumento cuantitativo que no dejaba resquicio a ambigüedades. Con la formalización de la continuidad, Weierstrass demostró que una función podía acercarse a un valor tanto como se deseara, siempre que la variable independiente también se restringiera suficientemente cerca de un punto. Este hito no solo simplificó la vida de quienes trabajaban con límites, sino que además dio lugar a nuevos caminos en la topología y en la teoría de las funciones de variable real. En límites, antes de que se popularizara el enfoque de Weierstrass, se aceptaba un límite por intuición o por argumentaciones no siempre uniformes. Él, en cambio, sentó las bases para medir la distancia entre dos valores y controlar esa distancia por medio de condiciones explícitas, abriendo así la puerta a demostraciones más concisas y completas.
En segundo lugar, el famoso teorema de aproximación. Dentro de las muchas joyas que dejó su prolífica carrera, el teorema de aproximación de Weierstrass brilla con luz propia. Este resultado establece que toda función continua definida en un intervalo cerrado AB se puede aproximar con la precisión que se desee mediante un polinomio. Dicho de otra forma, si tienes una función continua, siempre existirá un polinomio que se le parezca tanto como quieras en cada punto de ese intervalo. Este teorema fue revolucionario porque conectó de manera muy elegante la teoría de funciones con la teoría de polinomios, demostrando que la esencia de cualquier función continua podía capturarse con una serie finita de potencias. A efectos prácticos, esto tuvo gran influencia en la resolución de problemas numéricos, la aproximación en series, incluyendo transformadas y expansiones, e incluso en la posterior teoría de Fourier y otros métodos de análisis. Con el paso del tiempo, otros grandes matemáticos ampliaron y generalizaron la idea de Weierstrass. De ahí surgió el famoso teorema de Stone-Weierstrass, que extendió la noción de aproximación a ámbitos más complejos que los intervalos reales. Pero en el corazón de todo ese progreso se halla, innegablemente, el sello rigorista de Carl Weierstrass. Las aportaciones de Weierstrass en estas áreas no solo ofrecieron respuestas, sino que sentaron un modelo de trabajo, examinar cada hipótesis, pulir cada definición y no dar nada por cierto hasta demostrarlo con la máxima solidez posible. Este espíritu metódico impregnó la matemática de su época y sigue vigente en cada demostración formal que leemos hoy. A pesar de la imagen casi mítica que hoy rodea a Weierstrass, su camino no estuvo exento de altibajos y debates encendidos. En la escena matemática de la época convivían gigantes como Riemann, Cauchy, Dedekind y otros nombres ilustres, cada uno con su propia visión de cómo formalizar los conceptos fundamentales del cálculo. No siempre los puntos de vista eran compatibles y en ocasiones surgían pequeñas fricciones intelectuales que, sin llegar a grandes enfrentamientos públicos, sí ponían de manifiesto la pasión con la que cada autor defendía sus ideas. Weierstrass se ganó fama de ser un purista estricto. Para algunos colegas, su insistencia en detallar cada paso resultaba excesiva e incluso tediosa. Para otros, era precisamente esa atención al mínimo detalle lo que hacía que su obra cobrara un brillo excepcional. Aunque no se alzó como un polemista abierto, al contrario, su talante personal era más bien discreto, su trabajo generó toda una corriente de seguidores y críticos, ansiosos por refutar o complementar sus planteamientos. El intercambio de cartas con otros matemáticos de renombre dejó claro que Weierstrass no tenía reparo en defender firmemente sus puntos de vista. Sin embargo, también se mostraba receptivo a mejoras y correcciones si estaban bien fundamentadas. En el fondo, su meta siempre fue la excelencia científica y no la controversia por sí misma. Quizás uno de los retos más peculiares de Weierstrass fue su vida académica inicial. Durante años no gozó de un reconocimiento masivo. Daba clases a nivel local y escribía sus reflexiones sin demasiada difusión, mientras otros nombres más populares ocupaban la escena central. Fue solo en la madurez de su carrera cuando algunos de sus trabajos empezaron a circular y a llamar la atención de universidades más prestigiosas. Relatos de la época mencionan que en ciertos periodos Weierstrass afrontó complicaciones de salud, lo cual le dificultaba mantener una producción académica constante. Aun así, su tenacidad lo llevó a seguir publicando, incluso con menos frecuencia de la que hubiera deseado. Una vez que salieron a la luz sus definiciones y teoremas, el impacto se sintió de inmediato. Los colegas reconocieron la solidez de su método y en cuestión de pocos años, el nombre de Weierstrass figuraba al mismo nivel de los grandes reformadores del análisis. En suma,
Los obstáculos que tuvo que sortear Weierstrass, tanto en la validación de sus ideas como en su propia salud, forjaron en él un temple férreo que acabó dando forma a su estilo metódico. De las controversias surgió un intercambio de ideas que, en última instancia, fortaleció el análisis moderno. Y si bien no buscó el protagonismo mediático, su incansable empeño por lograr una estructura lógica impecable terminó por cimentar su legado en la historia de las matemáticas. Poco a poco, el trabajo de Karl Weierstrass se fue conociendo en toda Europa, y su huella se hizo cada vez más profunda en los círculos matemáticos. La paciencia y la meticulosidad con la que reformuló la base del cálculo sirvió de pilar para lo que hoy consideramos el análisis moderno. Sus definiciones, criterios y teoremas crearon un puente entre la intuición de los pioneros como Newton o Leibniz y el rigor que exige la ciencia contemporánea. Antes de la labor de Weierstrass, hablar de límites, derivadas y continuidad era hacerlo, en cierta medida, a tientas. Tras él, la comunidad matemática adoptó de forma generalizada sus métodos formales, con lo que se unificaron enfoques que hasta entonces se percibían como desconectados. Su obsesión por la exactitud no solo cerró grietas antiguas en la comprensión del cálculo, sino que también iluminó nuevos senderos de investigación. Con Weierstrass se estableció el estándar para la enseñanza del análisis en las universidades, un estándar que en muchos aspectos se mantiene hasta hoy. Sus definiciones son una especie de rito de iniciación para estudiantes de matemáticas, y aunque a veces parecen arduas al principio, garantizan una claridad conceptual sin precedentes. Por otra parte, la manera de plantear definiciones y demostraciones sentó las bases para la sistematización que luego se vería reforzada por otros matemáticos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, como Cantor, Dedekind y Hilbert. El estilo de Weierstrass impregnó a toda una generación de matemáticos que comprendió la importancia de apuntalar la teoría con cimientos sólidos. Más adelante surgirían ramificaciones y extensiones de sus ideas, por ejemplo, en la teoría de funciones complejas y en la topología, que no habrían sido posibles sin la precisión que él promovió. Aunque no siempre se habla de la escuela de Weierstrass de la misma forma que de la de otros autores, lo cierto es que numerosos estudiantes y colegas adoptaron sus métodos y los llevaron a otros rincones del análisis. Este espíritu rigorista también se fusionó con corrientes más creativas, produciendo una síntesis muy fructífera en todo el espectro de la matemática. Si hoy, en cualquier universidad del mundo, uno abre un libro de análisis, encontrará la impronta de Weierstrass en cada definición y teorema. Su trabajo no quedó como una curiosidad histórica, sino que se ha vuelto una herramienta esencial para progresar en campos tan variados como la física teórica, la ingeniería, la estadística o la economía matemática. Con todo ello, no es exagerado afirmar que Karl Weierstrass puso orden al infinito. Logró traducir aquello que se antojaba inasible, la idea de límites infinitos y funciones infinitamente cercanas, a un lenguaje claro y demostrable. Y al hacerlo, no solo facilitó la vida a sucesivas generaciones de matemáticos, sino que también dejó un ejemplo poderoso de cómo la pasión por la exactitud puede impulsar el progreso científico. Al culminar este recorrido por la vida y obra de Karl Weierstrass, vemos que su historia encierra mucho más que simples fórmulas y definiciones. El rigor que tanto defendió no fue un capricho, sino la convicción de que solo sobre cimientos sólidos es posible construir grandes avances. A través de sus demostraciones inquebrantables, nos legó una forma de pensar que hoy se aplica de manera directa o indirecta en incontables ámbitos científicos. Pero si algo podemos aprender de Weierstrass, más allá de su genio, es su constancia,
No siempre tuvo el reconocimiento inmediato que merecía, y aún así persistió en su afán de dar forma a conceptos que parecían inalcanzables. Su perseverancia ante la escasa difusión inicial, las barreras de salud y los retos de la época nos recuerdan que el verdadero avance no siempre surge de la genialidad aislada, sino también de la tenacidad y la pasión por las ideas que nos mueven. Así, terminamos esta charla con una invitación. La próxima vez que te sientes frente a un libro de cálculo y te topes con la famosa definición de límite, recuerda que detrás de esas letras y símbolos está el espíritu laborioso de Weierstrass. Él demostró que, incluso en las regiones más abstractas del pensamiento, la claridad y la precisión pueden transformar por completo nuestra forma de entender el mundo. Gracias, querido oyente, por acompañarme en este viaje. Te animo a compartir el vídeo, dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal si deseas seguir descubriendo las historias más apasionantes de la matemática. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.